Ok, muy bien. Ahí está Fabi. También tenemos a nuestro querido alumno de teología, nuestro compañero, que es Elías Campos. Elías, ¿estás por allí? Así es, hermanos. Feliz sábado, bendiciones. Es un gusto estar con ustedes y pues poder aprender más de la palabra de Dios en esta tarde con cada uno de ustedes, nuestro deseo. Excelente, Elías. También tenemos a nuestro querido amigo Ángel Quintero. Hola mis hermanos, feliz sábado para todos, el Señor les bendiga, es un placer estar con ustedes, esperemos que en esta tarde podamos aprender mucho acerca de esta profecía. Dios les bendiga. Amén, así es. Y por último tenemos a nuestro querido amigo, compañero, David Colindres. Bendiciones, hermanos. Que el Señor Jesús pueda bendecirles. Y esperamos aprender mucho en esta hermosa tarde. Amén. Por cierto, David Colindres es hondureño, si no me equivoco. Ángel Quintero es panameño, Elías es salvadoreño. Entonces aquí vamos a tener exposiciones inclusive de Centroamérica. Es un privilegio de verdad estar con este distrito, Cartago 2. Y bueno, ya presentados los expositores, vamos a darle el paso a algunas palabras de nuestro profesor y pastor Edgardo Soto. Pastor, ¿se encuentra por acá? Acá estamos. No sé si me escuchan bien y me observan. Perfecto, pastor, escuchamos perfecto. Muy buenas tardes, queridos hermanos del Distrito 2 de Cartago. Para la Universidad Adventista de Centroamérica, específicamente la Facultad de Teología, es un verdadero privilegio poder compartir la razón de ser de esta universidad. Nosotros estamos, somos y existimos para servir a la iglesia. Y es por eso que en esta tarde, pues este grupo de alumnos han desarrollado un conversatorio como parte de los esfuerzos que como universidad tratamos y buscamos realizar en pro y bendición de nuestra hermandad. Realmente nos complace mucho poder compartir con ustedes estos principios bíblicos, proféticos, que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Los jóvenes, cada uno se han preparado con anticipación, con esfuerzo, dedicación y amor y entrega para dar lo mejor en esta oportunidad. También entendemos que como son estudiantes, el desarrollo de estas ponencias requiere una preparación previa y también, pues, en medio de su preparación académica, ellos pueden que en algún momento tengan una u otra sugerencia que por supuesto ustedes pueden dar para mejorar, ¿verdad? Pero de antemano les decimos que ellos se han preparado con antelación y traen lo mejor que se tiene en cuanto a la interpretación de Apocalipsis. Confiamos en Dios de que usted como hermano y hermana, amigo, puedas tener ya su Biblia como lo tengo yo. Yo que soy docente, pastor, tengo mi Biblia aquí a mi lado, tengo un cuaderno a mi lado acá para ir anotando aquellos aspectos que serán, estoy seguro, de bendición para mi vida, para mi familia, para mis seres queridos. De igual forma, usted, le animamos de que pueda unirse a nosotros en esta tarde. Quiero agradecer en nombre de nuestra Universidad Adventista Centroamérica a la Asociación Central Sur de Costa Rica, en la persona del pastor Donald Abeldaño y del Distrito 2 de Cartago, por la oportunidad que nos da de poder extender ahora sí nuestra universidad en el servicio hacia cada uno de ustedes. Sin más, vamos a orar para que estos jóvenes, unidos con la bendición de Dios, puedan ser un instrumento en las manos del Señor. Oremos. Cariñoso Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio que nos das de servirte. De manera especial queremos colocar en tus manos a cada uno de los estudiantes de la clase de Apocalipsis de la Universidad Adventista de Centroamérica, de la Facultad de Teología, para que tú puedas utilizarlos y que tu Santo Espíritu sea el invitado central y principal en este conversatorio. Bendícelos y guíalos, acompáñalos y guárdalos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Jóvenes, que Dios los bendiga. Éxitos. Muchísimas gracias, pastor. Siempre es bueno poderlo tener por aquí, ¿verdad? No sé si ya llegó entonces el pastor Donald, ¿verdad? Ya vi Sí, que correcto, ya estoy por acá. Ya estoy por acá. excelente, pastor. Que estaba atendiendo Pastor, otra llamada. no se preocupe. Pastor, el tiempo es suyo. Si quiere, si puede dirigirnos en oración. Ok, gracias y gracias también al profesor, al pastor, por acompañarnos y por darnos la oportunidad de que nuestro distrito y algunas otras personas que no son de nuestro distrito, pero que son parte de nuestra asociación, nos da un gusto poder escuchar y también aportar al crecimiento educativo de cada uno de nuestros nuevos pastores y nuevos estudiantes. Y gracias, Pastor Edgardo Soto, por darnos la oportunidad y esperamos que esta tarde sea una hermosa tarde para repasar conceptos bíblicos, aprender y también poder repasar estudiando la Biblia. Vamos a inclinar nuevamente el rostro y así darle ya pase a nuestros muchachos para la exposición de esta tarde. Padre amoroso, gracias infinitas. Nos permites abrir su palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo quede con nosotros y que la exposición de esta tarde tú guíes cada uno de los conceptos que vamos a explorar en tu palabra. Bendice a los expositores, úngeles con tu espíritu y que lo que han aprendido más lo que tú le has revelado por medio del estudio pueda ser de aplicación a nuestras vidas espirituales. Ayúdanos a prepararnos porque muy pronto queremos verte venir en las nubes de los cielos. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, jóvenes. Ok, muchísimas gracias, Pastor Donald. Ahora sí, queremos iniciar principalmente con una lectura previa. Por si usted nunca ha leído el libro Apocalipsis, en específico el capítulo 13, tengamos una noción de lo que vayamos a hablar en esta tarde. ¿Está bien? Entonces les voy a invitar a abrir las Biblias. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a leer 10 versículos apenas. ¿Ok? Leamos del versículo 1 hasta el 10. Una lectura previa para ahora sí iniciar el conversatorio. ¿Apocalipsis qué, perdón? Apocalipsis capítulo 13. Gracias. Capítulo con mucho gusto, hermana Lorena. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 10. Ok, leamos la palabra de Dios. Dice, me paré sobre la arena del mar. Ahí está hablando Juan. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Este es el texto base que nos vamos a enfocar a lo largo de esta tarde.
Así que vamos a empezar con nuestra primera expositora, Fabiola. Ok. El versículo 1 dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Enfatizándonos en esa pericopa, en este texto principal, ¿qué quiere decir o qué podemos decir nosotros de que cuando Juan se paró sobre la arena del mar? ¿Por qué el mar? ¿Por qué la arena? Y que vio subir del mar una bestia. ¿Nos podrías aclarar este versículo? Entonces comenzamos a compartir. Okay. ¿Por ahí estás, Fabi? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Ok. Vamos a dar, como ya me presentaron, ¿verdad? Mi nombre es Fabiola Peralta. Es un placer estar aquí con ustedes. El surgimiento del mar y la arena nos vamos a enfocar en el libro de, como ya lo hemos dicho, Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al versículo 10, ¿verdad? Pero antes, yo quisiera, a un grosso modo, poder mencionarles que este capítulo de Apocalipsis 13 se acepta a lo largo del Nuevo Testamento que en los últimos días habrá un estallido especial de los poderes del mal. Óigame bien, el capítulo 13 de Apocalipsis se encuentra ubicado estructuralmente en el corazón del mismo libro. Si nosotros tomamos la Biblia, la abrimos en el libro de Apocalipsis, nos vamos al capítulo 11, versículo 19, al capítulo 14 y 20, vemos ahí que el centro de Apocalipsis es el capítulo 13. Un teólogo muy reconocido, Maxwell, nos dice que este capítulo se refiere al gran conflicto. Entonces, ¿por qué estoy iniciando explicándoles esto? Porque es bueno que conozcamos el contexto antes de entrar a la explicación de estos versículos. Y yo le pregunto a usted, ¿estamos nosotros en los últimos días? ¿Estamos nosotros en medio de un gran conflicto? Claro que sí. Por eso es importante que a lo largo de estos temas usted pueda estar muy concentradito, usted pueda estar tomando nota y meditando en lo que cada uno de nosotros vamos a explicar. Sin más preámbulo, la bestia del mar. Vamos a leer nuevamente versículo 1. Dice, y el dragón se detuvo a la orilla, ¿de dónde? Del mar. Dice, entonces vi que del mar subía, ¿qué cosa? Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno llevaba una diadema y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. Antes de iniciar nosotros a darle características a esta bestia que sale del mar, es importante que conozcamos cuál es el significado del mar. En el mundo antiguo, a menudo se asociaba el mar con el mal. Y aquí surge la pregunta, ¿quién podría decir lo que existía en las profundidades, en las misteriosas profundidades del mar? El mar representa el abismo, que es la fuente de los poderes malignos que sencillamente se oponen a Dios. Entonces, una vez conociendo ya el significado del mar, vemos cómo surge una bestia aquí. Juan aquí está viendo de un modo profético lo que luego sería la victoria final del Señor Jesucristo. Un ejemplo de esto es cuando nos vamos a Apocalipsis 21:1 y dice, y el mar ya no existía más. ¿Qué quiere decirnos esto? Es la fuente de oposición maligna a Dios y los hijos. Es decir, va a llegar un momento determinado cuando la maldad ya no va a estar más, cuando usted y yo vamos a poder gozar tranquilamente de esa
compañía de nuestro Padre Celestial. Pero antes de eso, es importante que nos instruyamos, es importante que conozcamos a profundidad cada uno de estos temas. Dice, la bestia se entiende como una figura representativa de todo el mal. Aquí vamos a ir viendo a un grosso modo, versículo por versículo, y es importante recordar que hay una conexión entre Daniel y el libro de Apocalipsis. Esta primera bestia que sale del mar, que se nos está explicando en el versículo que ya leímos, vemos cómo su descripción la da también Daniel en el versículo 3, capítulo 7. Pero si nos ponemos como a profundizar un poquito más y ver las características, nos damos cuenta que esta bestia es más horrible, es más terrible que la que presenta Daniel. Sin embargo, tienen una similitud. ¿Cuál es? Que su apariencia probablemente significa el mal que vemos nosotros aquí en la tierra, proviene o es una copia del mal proveniente de la bestia, ¿ok? De Satanás. El versículo 3, por cuestión de tiempo, no voy a ir leyendo versículo por versículo, pero como usted tiene su Biblia ahí, usted sí lo puede hacer. Dice que se declara que la bestia fue herida de muerte, aunque fue sanada posteriormente. ¿Qué nos quiere decir esto? Estaba herida, pero después aparece sana. Se puede interpretar que la bestia ha recibido un golpe mortal, pero que ha disimulado a modo de engaño. Entonces, esta bestia, ¿qué viene aquí a hacer? A engañar. ¿Ok? En el versículo número 4 se hace énfasis al tema de la adoración. El interés que tiene la bestia aquí, mi querido hermano y amigo que me escucha, es lograr que las personas le sean leales, que lo adoren. El periodo que se representa acá es una lucha interesada en obtener esa lealtad a las personas. Además de esto, yo quiero que usted hoy sepa que se encuentra aquí la realidad de la tentación maligna. ¿Qué queremos decir con esto? Esta bestia viene aquí a querer que tanto usted como yo podamos adorarle, ¿ok? Que podamos, indudablemente, estar siempre como dispuestos y es algo un poco lamentable ver cómo hay personas que están dispuestas y están gozosas de ir en pos de ese maligno y de sus maldades. La bestia se presenta con un poder que intimida. Aquí hay 4 aspectos importantes. Hay una pregunta en el versículo 4 que dice, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir contra ella? Esta pregunta que está aquí parece ser una interrogante que expresa un lamento de alguien que está desesperado. No sé si usted en algún momento de su vida se ha sentido como intimidado a tal forma de desesperarse. Pareciera aquí que el mal no tuviera un rival capaz de que detenga a esta bestia. Entonces, ¿por qué no acceder a las demandas? Eso es lo que quiere hacer ver esta bestia, que nosotros digamos, es un poder grande, ¿quién va a poder contra esta bestia? Pero ¿qué más nos dice el versículo 7? Vemos cómo hace énfasis a un poder o una autoridad universal. ¿Qué nos quiere decir esto? Esta es una de las secciones donde se entiende que el cumplimiento sería en el futuro, ¿ok? El verso 8 nos dice, a los adoradores de la bestia, como los que son sus nombres, los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Recuerden que aquí estamos dando características de la primera bestia que sale del mar, ¿ok? Y una de esas es los nombres que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nosotros sabemos qué representa eso. Esto precisamente, y es interesante ver cómo se hace ese contraste con la naturaleza teológica de la bestia que se describe aquí.
Entonces, resumiendo, características de esta bestia que sale del mar. Es una bestia que viene a intimidar, es una bestia que viene a creerle o hacer creer a las personas que es tanto su poder que, bueno, vamos a adorarle, nos vamos a inclinar a ella porque no hay otro poder que sobrepase el de ella. Pero qué interesante es ver cuando nosotros profundizamos en la palabra de nuestro Dios. Cuando usted saca tiempo y profundiza en lo que nos dice, porque de aquí sale una segunda bestia. Y esta segunda bestia es la que surge de la tierra. Se presenta la visión de la bestia de la tierra que dirige la persecución del pueblo de Dios. Aquí Juan tiene otra visión. Dice, ahora es la visión de la bestia que surge de la tierra. Dice, versículo 11, después vi subir de la tierra otra bestia, dice acá. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Acá los comentaristas en general identifican a esta otra bestia con el sacerdocio de los cultos de la Roma imperial. Vamos a profundizar y a ver esto un poquito más adelante. Algunos, sin embargo, encuentran que Juan también está describiendo acá, con esta segunda bestia, a los falsos profetas. Pero vamos a ver algunas características de esta segunda bestia que viene de la tierra. Se habla de las falsedades religiosas y diabólicas de la bestia. Vamos a pasar la diapositiva. El versículo 11 nos dice, el autor de Apocalipsis relata que la maldad de la bestia de la tierra es intensificada por su parecido engañoso con la verdad. Esta bestia viene a engañar, viene a hacer creerle a usted que usted tiene que centrar su mirada en ella. Pero también es importante recalcar, dice un segundo punto, que el objetivo particular y único de la bestia de la tierra es conseguir la lealtad religiosa para la bestia del mar. ¿Qué quiere decir esto? A ver, hermana, yo necesito que usted me explique qué es lo que quiere decir este verso 12. Importante recalcar acá que la segunda bestia, esta que sale de la tierra, es capaz de hacer, y escúcheme bien, es capaz de hacer milagros similares a los milagros que realizaron los profetas, con la finalidad de que de engañar a las personas para que éstas puedan adorar a la bestia del mar. Una tercera característica, aparece el significado de la marca de la bestia. No sé si usted alguna vez ha escuchado, ay, ¿cómo va a ser esto, lo de la marca de la bestia? Que en cierta ocasión una hermana se me acerca y me dice, hermana, pero ¿qué es? Que nos van aquí como a marcar en nuestra frente y va a estar palabras sencillas. Hermanos, Juan aquí está describiendo de un modo simbólico la pertenencia de la lealtad genuina que hay. ¿Qué quiere decir esto? Los que adoran a la bestia van a tener su identificación de ser su propiedad, ¿ok? Si nos ponemos a recordar, así como los discípulos en aquel entonces tenían o llevaban esa marca de ser propiedad de Dios, así también esta bestia quiere que haya un pueblo que sea su propiedad, ¿ok? Esto conlleva a la idea de que siempre habrá medidas impuestas por gobiernos totalitarios que perjudicarán a los cristianos. Es importante que nosotros, recalco nuevamente, podamos entender las Sagradas Escrituras. Hay una última característica, dice, aparece el significado del número simbólico, 666 de la bestia. ¿Qué quiere decir esto que está acá? Amigo y hermano que me escucha, palabras sencillas. El número representa el continuo fracaso de no lograr llegar a la perfección
que se representa con el número 7. Yo quiero que usted hoy salga de aquí comprendiendo un poco más a fondo cada uno de estos temas, ¿ok? En resumen, hemos visto que la primera bestia que sale del mar viene a intimidar, viene a engañar, ¿ok? Y esta segunda bestia que sale de la tierra viene con el fin que su nombre y mi nombre no estén escritos en el libro de la vida. Pero ahí hay, en medio de estas dos bestias, hay una advertencia que se nos hace a todos. Inmediatamente se encuentra un recordatorio, y dicho sea de paso, es importante que usted pueda reconocer acá que este recordatorio que se nos hace solamente lo vamos a ver en los mensajes que se les hace a las 7 iglesias, en los capítulos 2 y en los capítulos 3. ¿Cuál es ese recordatorio que se nos hace? Es una advertencia para todos. Cuando nosotros meditamos en esto, dice el apóstol Juan pareciera estar enseñando que los creyentes deben estar dispuestos a soportar con paciencia la existencia permisiva del mal. Esa paciencia, mis queridos y apreciados hermanos, contribuirá finalmente la derrota del mal. Así que yo le quiero motivar a que usted, así como me prestó atención, pueda continuar con cada uno de estos temas que vamos a estar compartiendo con usted. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, Fabiola. De verdad que necesitamos prepararnos para todos esos eventos, para el tiempo del fin. Recuerde, mi hermano, mi hermana, usted que me está viendo ahí detrás de la pantalla, usted puede poner un mensaje, usted puede poner su comentario, usted puede prender el micrófono, levantar la mano, por si tiene alguna pregunta. Porque llegar a preguntas hasta el final es algo tedioso también. Entonces, si usted tiene alguna pregunta de las presentaciones, usted sin ningún problema lo puede hacer. Por eso se llama conversatorio, para que conversemos qué es lo que dice en la palabra del Señor. Nosotros exponemos, pero la idea es que vayamos conversando poco a poco. Por eso son microtemas de 12 a 15 minutos. Ok, perfecto. Te quiero invitar a que leamos Apocalipsis 13, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Okay? Precisamente estamos viendo figuras que es como un leopardo, un oso, un león, un dragón. ¿Recuerda usted dónde había escuchado esas figuras? En Daniel, así es. Para eso le queremos preguntar a nuestro compañero y amigo Elías Campos, si nos puede aclarar un poco eso. Es el tema de las 7 cabezas. ¿Qué simboliza como tal todas estas 7 cabezas? ¿Tendrá un paralelismo o algo así en Daniel? Elías, el tiempo es tuyo. Que Dios te bendiga. Gracias, Yaro. Bien, hermanos, continuamos con nuestra conversatorio, nuestra exposición. Es interesante seguir interpretando lo que el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla. Y en este caso, yo voy a estar conversando sobre lo que son las 7 cabezas. Y nosotros vemos el capítulo 13:1 que habla de 7 cabezas y 10 cuernos de esta bestia. Pero vamos a ver qué significan, a qué se refiere cuando habla de 7 cabezas y los 10 cuernos. Así que vamos a ir pasando nuestra presentación para ir avanzando, ya que también el tiempo nos está abarcando. Bien, las 7 cabezas, vamos a ver que en 3 capítulos hace mención sobre lo mismo. Dice Apocalipsis 12:3, y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Dice Apocalipsis 13:1. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios.
Apocalipsis 17:3. Luego el ángel me llevó en espíritu a un desierto. Allí vi una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si nosotros vemos, hermano, que en los 3 versículos, los 3 textos, hay mención sobre 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, vamos a ver qué significado tiene cada una de las cabezas y los 10 cuernos. Dice, bueno, no sé si ya me puede con la presentación. Por favor, bien. En las 7 cabezas, según muchos historiadores, muchos teólogos hacen mención o se refieren a los 7 montes donde estaba situado lo que era la antigua Roma en los tiempos de los emperadores, donde también ahí era conocida como la ciudad de los 7 montes, que también puede hacer alusión a las 7 cabezas que mencionan los dichos textos. Algunos creen que también era la sede de la Alianza Occidental, de la región donde también la idolatría era grande en aquellos tiempos, en la capital del Imperio Romano. Si nosotros recordamos que Roma fue una de los imperios más poderosos que existió en su tiempo, pero que también fue un lugar, fue una ciudad, fue un imperio donde la idolatría fue demasiado grande. Así dice, así como fue la capital del Imperio Romano Antiguo, ahí están también los nombres de lo que son las 7 colinas, los 7 montes que también se le puede llamar. Está la colina del Quirinal, colina del Viminal, colina del Capitolio, colina del Esquilino, colina del Palatino, colina del Celio, colina del Aventino. Entonces, en esas 7 montes, 7 colinas estaba lo que era situado lo que era Roma en aquellos tiempos. En el propio Apocalipsis también los símbolos tienen referencias. Hay que ver lo que también dice el libro de Apocalipsis en diferentes capítulos, en diferentes versículos. También vemos que las 7 estrellas son 7 mensajeros literales. Las 7 candelabros son 7 iglesias literales e históricas. Si nosotros vemos que tanto Dios tiene un mensaje para nosotros, pero también Satanás usa números que pueden ser similares a lo que Dios tiene. Por ejemplo, si nosotros vemos el primer capítulo de Apocalipsis 1:20, el capítulo 5, versos 5 y 7, vemos que también hay 7 candelabros, hay 7 iglesias, pero que también Satanás hace mención sobre lo que son las bestias para que él pueda identificar que si Dios tiene un número, también él lo va a tener. Pero ojo, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar conscientes, debemos estudiar, estar preparados de lo que Dios nos está hablando a nosotros y lo que también Satanás ha hecho por mucho tiempo, de diferentes maneras, de diferentes formas, en atacar al pueblo de Dios. Acerca de los 7 reyes de Apocalipsis 7, 17, 9 al 11, dice que también simbolizan algún conjunto de gobernantes, de alguno de los que tienen en forma que se utilizan los símbolos en otras partes de la escritura y en el propio Apocalipsis. O sea, también se puede referir a 7 gobernantes, a 7 reyes. Muchos también lo han identificado que fueron los 7 o fueron los primeros 7 gobernadores o emperadores del Imperio Romano, que donde inició el apogeo, el poder, o que fueron también los emperadores que siguieron a los cristianos de aquel tiempo, que son los más sobresalientes de su tiempo. La siguiente presentación. Pero también podemos decir, la mejor solución entiende que los 7 reyes representan principalmente 7 poderes o reinos mundiales. También nosotros lo podemos ver de esa forma, o que también se puede interpretar, que se apoya en los paralelos entre Apocalipsis 17, 9 al 12, y que también tiene una relación con el libro de Daniel, capítulo 7, del verso 17 al 23, donde los reyes y los reinos tenían un intercambio. Así que también puede interpretar de esa forma, puede dar a significar que eran personas o fueron emperadores que tuvieron poder, que tuvieron autoridad. Adoptando esta interpretación, los 8 reinos
son las 8 potencias mundiales también que se pueden interpretar. 8 potencias mundiales gentiles que abarcan el grueso de la historia. Si nosotros vemos que vamos a tocar un poco de historia, vamos a recordar de los imperios que ya existieron en tiempo pasado, pero que también hicieron cosas terribles a los hijos de Dios, a los que guardaban los mandamientos de nuestro Dios. Entre ellos podemos destacar a Egipto, ¿sí? En su tiempo fue uno de los imperios más poderosos, de los más fuertes. También tenemos a Siria, a Neobabilonia, que también con Nabucodonosor, fueron personas que fueron gobernantes poderosos, que también fueron, destruyeron, por decirlo así, al pueblo de Dios cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. También está Persia, Grecia, Roma. La última, Roma, ha sido de las potencias más fuertes, que hizo más daños al pueblo de Dios. También está el Imperio Romano. Si nosotros vemos, el Imperio Romano es reunificado en forma de 10 reyes. Si nosotros vemos que al final Roma se divide en 10 gobernantes, por decirlo así. Entonces, estamos hablando de la parte final de la estatua que ve Daniel en visión. Pero sin embargo son 10 reyes que también tienen un mismo propósito, un mismo sentir, por decirlo así, que es siempre llevar la contraria hacia Dios. El futuro reino de la bestia o gobernante mundial final que emerge el imperio de Roma unificado. También se puede interpretar de esta forma lo que son las 7 cabezas, y que también al final tiene un significado de lo que es los 10 reyes, que al final se divide lo que es Roma en su tiempo. Las 7 cabezas constituye un frente unido contra Dios, sí. Entre ellos mismos siempre hay un propósito de atacar al pueblo, de atacar lo que Dios nos ha dejado, los principios, los mandatos, su palabra y su pueblo, y atacan con el poder pleno de 10 cuernos, que al final se dividen, pero que siempre están llevando lo que es la contra a los hijos de Dios. Las 7 cabezas y los 10 cuernos son los de Satanás mismo. O sea, todo esto al final es un mismo poder, que Satanás está detrás de todo esto. Siempre él ha estado en contra de los planes de Dios, de los hijos de Dios. Él puede tener, tuvo estos poderes a su manera, pudo estar detrás de todo lo que los gobernantes, pero siempre él estuvo dirigiendo los planes malvados para poder combatir lo que era al pueblo de Dios en aquellos tiempos. Dice, quien haya sido descrito, gracias, Yaron, tranquilo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, 5 han caído. Vamos a ir viendo ya lo que son las siguientes cabezas, cuernos. 5 han caído en los días de Juan. Si nosotros recordamos, como les decía, un poco de historia, Babilonia, del año 606 al 539 después de Cristo. En Daniel también hace mención sobre lo que significaba león, la fuerza, lo que simbolizaba. También tenemos a Jeremías, lo que habla del cautiverio que Babilonia tuvo con Jerusalén, el pueblo de Dios. También tenemos a los medos y a los persas, que también es representado por un oso en el Daniel capítulo 7, verso 5, que también gobernó del año 539 al 331. También fue conquistado por Darío, Ciro, los grandes gobernantes, que se puede aludir, digamos, a estos 2 grandes reyes que gobernaron o que fueron el inicio del gobierno de los medos y los persas. Vamos a continuar bien. Grecia, la tercera, que también es identificado como un leopardo. Está en Daniel 7:6, que también gobernó del año 331 al 168 antes de Cristo. A la muerte de Alejandro, nosotros vemos que Alejandro fue el rey, fue el gobernador que tuvo esta nación, y que fue un hombre que tuvo mucho éxito siendo joven, pero que al final también en su mayor apogeo tuvo su muerte, algo que muchos hoy no tienen claro de qué murió. Muchos piensan que murió de una fiebre o de diferentes maneras que se le puede hoy atribuir, pero en realidad, siendo un joven, él muere y no hay un heredero. Así que él tenía sus 4 generales. Entre 4 generales se divide el reino, lo cual era Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo,
y Casandro, en el cual se divide el imperio de Grecia con la muerte de Alejandro. Vamos a continuar. Y tenemos la cuarta, la cual es Roma, equivalente a la bestia espantosa y terrible en Daniel 7:7, que empieza del año 168 al 476 antes de Cristo. En el otoño de 168 sabemos que Roma derrota a Grecia a los 10 cuernos, que también hablan Daniel 7, 20, 22, 24, representa la división del imperio romano que corresponde a los dedos de la estatua de Daniel 2. En ese año, en 476, Roma se fragmentó en 10 reinos, lo que se conoce como la Europa Occidental. Ahí es donde Roma se divide, digamos, por decirlo así, en 10 reinos, los cuales también hablamos nosotros de los 10 cuernos que habla Apocalipsis 13:1. Así que si nosotros vemos que las 7 cabezas son 7 reinos, pero que de esos 7 reinos salen 10 reinos más, que al final son la división del imperio romano. Y el número 5 es Roma papal. Esto es durante los 1260 días, que también habla la profecía, pero en realidad son años, que es lo mismo que el cuerno pequeño del año 538 a 1798. Son fechas importantes, hermanos, que nosotros debemos conocer de las profecías que nos hablan los libros de Apocalipsis, como también el libro de Daniel. Y la sexta cabeza, vamos a ver, dice que también se puede interpretar de una forma respectiva apocalíptica de Juan, que está basada en Apocalipsis 17, que también menciona sobre lo que estamos hablando. Debe entenderse desde un enfoque del tiempo, del fin, que también hoy sabemos que esa bestia pues fue herida, pero que aún no ha tenido su poder, pero que también la tendrá en su momento. Y nosotros recordamos o vemos que en el año de 1798, el general Berthier fue, ¿verdad?, quien llevó cautivo al Papa, y fue así como murió, y es donde la bestia recibe la herida mortal, como lo dice las Sagradas Escrituras. Y el octavo, ya el último, se dice que también es el octavo, en Apocalipsis 17:11, que también habla, se ha creído que el 8 es un símbolo de su resurrección. Aquí vemos que la bestia resucita del abismo, o sea, surge. Esto se debe interpretar como una suma de todos los poderes políticos, religiosos y demoníacos perseguidores del estilo romano, que al final de los días, esto también se va a llegar a dar. Esto es lo que también se puede interpretar a lo que es en cuanto al octavo cuerno, lo que habla también los libros de Apocalipsis y Daniel. Así que esto va a llegar a surgir, pero será siempre poderes que van a ir en contra de los planes de Dios, en contra de los mandatos de Dios. Si nosotros vemos que en el tiempo pasado los reyes, los gobernantes, los imperios estaban en contra de un Dios verdadero que se le adorara, pero que también hoy, en nuestros tiempos, en un futuro, también llegará a ser lo mismo como lo fue en el pasado. Y la séptima cabeza dice, la séptima cabeza corresponde al saneamiento de lo que la bestia cuando recibe, que también va a llegar a sanar. Fue herida, pero también llegará en su momento a restablecerse nuevamente, y que llegará también a ejercer un poder importante, un poder que será de ir siempre en contra de la voluntad de Dios, y que también se puede simbolizar a los Estados Unidos, quien también está en lo que es en la profecía y que juega un papel importante. La siguiente presentación. Y ya para concluir, 10 cuernos. Si nosotros vemos parte de la historia, dice los 10 cuernos en los que el imperio se dividió. Si nosotros vimos que Roma se divide en 10 reinos, en 10 naciones, por decirlo así. Y aquí están lo que es los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los alamanes, anglosajones, los érulos, los lombardos, los mongurtios. O sea, al final de Roma se convierte en 10 naciones, en 10 pueblos, en 10 imperios, que ahí los tenemos en pantalla. Y la siguiente presentación. Y es así como se puede, digamos, identificar en lo que es Europa Occidental. Los anglos en Inglaterra, francos en Francia,
visigodos están al norte de España, los suevos en Portugal, y así, si nosotros vemos el mapa, es como llegó a quedar el Imperio Romano dividido en 10 naciones que hoy también forman parte de lo que es Roma Occidental. Así que, hermanos, es interesante ver las profecías, lo que tiene el significado de lo que fue en el pasado y cómo también llegará nuevamente en un futuro, en un tiempo, a ejercer estas naciones, estos países, un poder que también lo tuvieron en el pasado los diferentes imperios, que también están en contra de los planes de Dios, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que mi presentación llega hasta acá y muchas gracias por su atención y que sigamos aprendiendo más de lo que Dios nos habla a través de las profecías. Muchísimas gracias, nuestro querido compañero y amigo Elías. Recuerde que si usted tiene una pregunta, usted la puede hacer vía chat, públicamente o personalmente, como usted lo desee, que le vamos a tratar de contestar. Humildemente, si no sabemos la respuesta, pues le vamos a pedir el número seguramente y cuando tengamos la respuesta la vamos a responder. ¿Ok? Aquí no se trata de debatir, se trata de conversar. No es lo mismo que debatir. ¿Está bien? Entonces, vamos, lo que nuestro compañero Elías nos acaba de leer son las 7 cabezas, el versículo 1, ¿verdad? Que dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso es lo semejante con Daniel, ¿verdad? Pero ahora en el versículo 2 dice que la bestia tenía imágenes semejantes como un leopardo y otra como de oso, de boca y de un león. Vemos estas figuras. Y ahora sí tenemos a nuestro compañero Ángel Quintero. No sé si estará por acá. Nuestro amigo, compañero Ángel Quintero. Te tengo una pregunta. El libro de Daniel, Profecías del Fin. ¿Qué es en verdad lo que tiene que ver el cuerno de pequeño? Estos paralelismos también acerca de Daniel. Puede ser Daniel capítulo 7, 8 y con Apocalipsis capítulo 13. Ok, sí. Ok, muchas gracias. Feliz sábado para todos mis hermanos. Vamos a invitar a Yaro a que nos pueda pasar la presentación. Y lo que vamos a ver en esta tarde prácticamente es ese paralelismo que nosotros podemos encontrar entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, específicamente dirigido a lo que es el cuerno pequeño que nosotros podemos encontrar en Daniel capítulo 7. Si nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 13, se nos dice que la bestia era semejante a un leopardo con pies de oso, boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Y entonces empieza aquí a dar unas ciertas características acerca de esta bestia, que tenía una herida de muerte en sus cabezas, pero su herida fue sanada y que toda la tierra se maravilló, se le dio autoridad se da autoridad sobre toda bestia y adoraron a la bestia. Entonces a esta bestia se le dio muchas características que si nosotros nos ponemos a compararlas, miren, el versículo 5 de Apocalipsis 13 dice, también se le dio boca que hable arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En el versículo 7 se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Si usted busca en su Biblia Daniel capítulo 7, nosotros podemos ver que durante el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo una visión. Y en esta visión, Daniel veía 4 bestias. Es la visión de las 4 bestias. Como ya nosotros lo sabemos, cada bestia representa un reino. Pero había algo especial en la 4ª bestia. Y es que esta bestia era distinta. No tenía forma de ningún animal conocido, sino que era distinta, era diferente. Era prácticamente algo horrible. Pero lo interesante es que de esta bestia, al igual que como la bestia de Apocalipsis 13, también tenía 10 cuernos. Miren, vamos a leer aquí, vamos a leer en Apocalipsis. Dice así. Y esa misma noche, dice Daniel capítulo 7, versículo 6. Después de esto vi una tercera bestia, parecía un leopardo, pero en la espalda tenía 4 alas de ave y también 4 cabezas, y a la bestia se le dio poder para reinar.
Y esa misma noche, mientras tenía esas visiones, vi una cuarta bestia, dice Daniel, espantosa y terrible, extremadamente fuerte. Tenían unos enormes colmillos de hierro con los que devoraba y desmenuzaba todo. Con sus patas pisoteaba las sobras. Comparada con las bestias anteriores, era muy diferente, pues tenía 10 cuernos. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 13:1, vemos que esta bestia de Apocalipsis también tenía 10 cuernos. Entonces, nosotros podemos ver qué sucede, que a esta bestia, esta cuarta bestia de estos 3 cuernos, cuando a Daniel se le da la revelación de la profecía y de la visión, en Daniel capítulo 7, versículo 23, dice así: y aquel me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, diferente de todos los otros reinos, pues devorará, trillará y despedazará toda la tierra. Ya sabemos que la primera bestia era ¿quién? Babilonia. La segunda, Medo-Persia. La tercera, Grecia, que con su rapidez conquistó el mundo. Y la cuarta era Roma. A esa bestia romana que tenía 10 cuernos, dice el versículo 24 de Daniel 7, y los 10 cuernos significa que aquel reino, o sea Roma, como lo dijo Elías, surgirían 10 reyes y después de ellos surgiría otro rey, diferente de los primeros, pero este rey iba a derribar a 3 reyes. O sea que este cuerno que surgía iba a derribar a otros 3 cuernos. Vamos a pasar la imagen, por favor. Ahora, ¿quién es este cuerno? Vamos a ver las características. Primero que nada, este cuerno tenía que surgir de Roma. Daniel 7, 23 y 24, como ya lo dijimos. Siguiente diapositiva, Yaro, por favor. Bien, aquí tenemos algunas citas de algunos comentaristas. En las notas sobre el libro de Daniel, página 322 de Albert Barnes, dice lo siguiente: aún los romanistas admiten que el imperio romano se dividió en 10 reinos como resultado de las invasiones de las naciones del norte. En el surgimiento del cristianismo, página 773, nos dice: la Roma cristiana es la sucesora legítima de la Roma pagana. Roma se encargó de extender su dominio hasta el mismo cielo. Y en la monarquía papal, páginas 45-46 de William Francis, dice: una nueva Roma ascendente lentamente sobre el horizonte. Y ahora vamos a ver en Daniel capítulo 8 qué significa esto, ascendente lentamente. Sobre el horizonte es la heredera de la religión que ha logrado vencer. O sea, la Roma pagana había prácticamente atacado a los cristianos, había atacado el cristianismo, pero ahora esta misma Roma pagana se hace heredera de la religión que ella misma venció y se transforma en una Roma papal. Ahora, el esplendor externo, permanencia de los césares, ya no les pertenecía a ellos, ya no existía emperador, pero ahora en representación de un emperador existía un sumo pontífice que vive aún y que ahora es el vicario de Cristo. Ahora nosotros vemos que este reino, esta bestia de Apocalipsis 13, es el mismo cuerno de Daniel capítulo 7. ¿Por qué? Porque poseen las mismas características. Si usted sigue leyendo, Daniel capítulo 7 dice que este cuerno iba a blasfemar contra el Altísimo. Asimismo, como en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, que se le dio boca que hablara de arrogancias y blasfemias. Entonces, si nosotros seguimos leyendo Daniel, podemos comparar estas similitudes y vemos que tanto la bestia de Apocalipsis 13 como el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 tienen las mismas características y van a realizar las mismas acciones. Siguiente diapositiva, Yarod, por favor. Ahora, 10 reinos saldrían de él y él saldría de entre ellos. Siguiente diapositiva. Y es aquí cuando nosotros vemos cuando sucedieron las invasiones, el periodo de las migraciones de las tribus del norte entre el siglo III y el siglo IV después de Cristo y empezaron a dividir el reino de Roma. Con la ayuda de Justiniano, ese vacío pronto lo llenó el obispo de Roma. Justiniano decretó que ahora el obispo, un nuevo cargo que surgía en Roma, fuera la cabeza de todas las iglesias en el año 538 después de Cristo, que es donde se inicia
la profecía. Siguiente diapositiva, por favor, Yarod. Aquí también podemos ver el mismo mapa que vimos hace un momento atrás de Daniel, capítulo 7, versículo 24, los reinos, y ahí el que usted ve en asterisco son los 3 reinos que cayeron, los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Siguiente diapositiva, por favor. Ajá, arrancaría 3 reinos de raíz. Vamos a ver otra característica. El emperador católico Zenón hizo un tratado y vemos la caída de del primer cuerno, los ostrogodos, en el 487, que resultó en la erradicación de los érulos arrianos en el año 493. Siguiente diapositiva, vamos a ver de las ruinas humeantes, dice Mackenzie en Iglesia Católica, página 14, de las ruinas humeantes del Imperio de Roma de Occidente, después del derrocamiento de los 3 reinos arrianos, ¿surgió quién? Surgió el cuerno, Roma papal, como el personaje más importante de Occidente. Era el jefe de una iglesia, organizada, que tenía un credo definido, con un vasto potencial de influencia política. Siguiente, por favor. Aquí, miren esto importante. Miren importante. En la Enciclopedia Católica, en el tomo 3, página 139, dice lo siguiente: el Papa tiene gran dignidad y es ensalzado, que no es un simple hombre, sino es como si fuese Dios. El Papa es emperador divino, rey de reyes y señor de señores. Y ahí usted puede seguir leyendo la cita, mis hermanos. Cuando usted ve en el libro Conflicto de los Siglos de Elena White, si no me equivoco, en el capítulo 3, podemos ver una experiencia que sucedió con un rey. Cuando este rey se opuso a las leyes y demandas del poder papal, lo que hizo el papado fue derrocarle todo su poder, porque el papado había lanzado un edicto de que ningún rey podía legislar alguna ley sin el derecho o sin el consentimiento del poder papal. Este rey se opuso y lo que el Papa hizo fue poner a todo su reino en contra. ¿Qué le quedó de hacer a este rey? Simplemente tomó su caravana y fue donde estaba el Papa a pedir perdón. El Papa lo dejó 3 días en el invierno afuera del lugar donde estaba para que esta persona aprendiera a respetar el poder papal. Nosotros podemos ver la hegemonía papal en aquel tiempo, en la época oscura, cómo este poder de este cuerno tenía poder sobre cada una de estas personas. Siguiente diapositiva, por favor. Pero nosotros vemos que solo tendría poder por 1260 años, que es la herida de muerte, como ya nos los había comentado. En el año 1798, con los ejércitos de Napoleón, invadieron Italia y tomaron preso al Papa Pío, el pontífice. Se le quita el poder completo a este cuerno sobre la tierra prácticamente. Pero cuando nosotros vemos también Daniel capítulo 8, Daniel tiene otra visión y es la visión del carnero y del macho cabrío. Y en esta visión Daniel también ve un cuerno pequeño, pero este cuerno pequeño prácticamente no es un cuerno pequeño en sí, sino un cuerno de pequeños comienzos, un cuerno que iba a empezar a surgir, un cuerno que iba a empezar a prácticamente a ejercer su poder, que iba a empezar lentamente, como lo inició el obispo de Roma, hasta llegar a convertirse en un poderío que, como lo dice Apocalipsis capítulo 13, se le dio poder, se le dio poder para actuar con toda autoridad y para hacer guerra contra los santos del Altísimo. Siguiente diapositiva, por favor, para ya cerrar. Miren lo que nos dice Roma desde la caída del Imperio Occidental. El papado está extinto. No queda ningún vestigio de su existencia y todos los poderes católicos romanos, ninguno se levantó ni un solo dedo para defenderlo. La ciudad entera ya no tenía príncipe ni pontífice. Su pontífice estaba muriendo en tierras extranjeras y ya se había dado el decreto de que no se permitiera la elección de un sucesor. Nosotros podemos ver que prácticamente este paralelismo que nosotros encontramos entre Apocalipsis capítulo 13 y Daniel capítulo 7 y capítulo 8 indican a un solo personaje, indican a la Roma papal que surgió en aquel tiempo, que ahora ha perdido su poder, pero como lo dice Apocalipsis 13, se le va a dar poder nuevamente para pelear contra todos los santos del Señor.
Amén, así es. Muchísimas gracias. Nuestro compañero y amigo Ángel Quintero, por aclararnos más o menos lo que significa el cuerno pequeño, algunas similitudes con Daniel también. Ha sido muy gratificante esta información. Mi querido hermano, mi querida hermana, te quiero decir que este día es un día especial, porque estamos hablando de algo que es muy importante. Es acerca del tiempo del fin, es acerca de la bestia. Pero esa bestia va a ser vencida de una vez por todas por el Señor Jesucristo, cuando venga la tercera venida, ¿verdad? Con la santa y nueva Jerusalén. Ok, perfecto. Ahora es mi turno de exponer el mensaje y vamos a ver la herida. Acompáñenme en Apocalipsis, capítulo 13, versículo específicamente. Vamos a leer el versículo 3, del 3 en adelante. Apocalipsis 13, del 3 en adelante. Dice, vi una bestia, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ok, pregunto, ¿cuántas cabezas tenía esta bestia? Ya lo vimos, ¿verdad? Elías nos ayudó a ver eso. Tenía 7 cabezas, pero una de esas cabezas tenía una herida como de muerte. Está haciendo una similitud, pero no es en verdad que murió, no murió, sino es como de muerte, como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Encontramos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo fue que se le dio esa herida de muerte? ¿Y cuándo fue que sanó la herida de muerte? Para ello tenemos que entender el contexto de la primera bestia y la segunda bestia. Vamos a comenzar así con la primera bestia. La herida mortal, como ya lo hemos mencionado, se refiere a la caída del papado, Papa Pío IV, en 1798. Y es algo interesante porque a partir de esta década, a finales de este siglo, de este 1790, ¿verdad? Es cuando el libro de Daniel, que estaba sellado, comienza a desellarse, porque comienza el tiempo del fin. Cuando termina la profecía de los 1260 días, es cuando comienza el tiempo del fin. Después de eso dice el profeta, su herida mortal fue sanada. La herida fue ocasionada en 1798 con el general Berthier a mandato de Napoleón Bonaparte. Y dice que toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. Ahora, San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Eso lo encontramos en 2 Tesalonicenses 2:8. Acompáñenme a leer 2 Tesalonicenses, la carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese es el hombre de pecado, el inicuo, por decirlo así. Son figuras que en el griego lo vamos a poder entender mejor también. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo. Y el revelador declara, refiriéndose también al papado, dice conflicto, todos los que moran en la tierra le adoran. ¿Cuántos? Todos. Pero vamos a ver cuáles son todos, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y aquí cabe recalcar una pregunta. ¿Se encuentra nuestro nombre en el libro de la vida? Los que van a adorar a esta bestia son los que no se encuentran escritos en el libro de la vida. Pidamos hoy que podemos
Pidamos hoy a Dios que nos escriba en ese libro de la vida y nos borre del libro de la muerte. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Esa autoridad que a lo largo de las Escrituras, Daniel, Apocalipsis, vienen hablando que es la primera bestia. Ustedes pueden matarnos, dijo Tertuliano, torturarnos, pueden condenarnos. Eso fue lo que dijo un cristiano a sus perseguidores. Imagínense un cristiano colgado en un madero lleno de sangre. Y que ese cristiano le diga, ustedes pueden matarnos, pueden torturarnos, pueden condenarnos, pero su injusticia es la prueba de que nosotros somos inocentes. ¿Por qué? Porque quien sufre por Cristo vivirá por Cristo Jesús. Ahora la segunda bestia, ¿qué dice Espíritu de Profecía? Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia, de dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria, ¿qué cosa? La observancia del domingo. ¿Hay segunda bestia hoy en día? No, todavía no hay segunda bestia, pero es una profecía que falta de cumplirse, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida. Ahora, tanto en el viejo como en el nuevo mundo, se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, recordemos eso, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Eso fue lo que leímos. Nosotros sabemos que el sello de Dios, Dios tiene dos tipos de sellos. El sello del Evangelio, que sella con el Espíritu Santo, esa es tu garantía para tu salvación. Y el Espíritu escatológico, el sello, perdón, escatológico, el sello apocalíptico, que se dará a los santos de los últimos días, o sea, a las personas que estén viviendo en esos años, que Dios va a enviar un ángel y va a sellar a su pueblo. Y una vez que lo selle, hace constar no de salvación, sino de que va a protegerlos en contra de las 7 plagas. Y es algo que muchos no entienden acerca de este pasaje. Si nosotros vemos que cuando la herida fue sanada, hay algunas personas que tienen diferentes posiciones y hoy las vamos a hablar. Por ejemplo, en 1929, algunos creen que fue sanada. El gobierno italiano reconoció la Ciudad del Vaticano como un estado independiente. Una vez más, el Papa era rey. El 9 de marzo de 1929, él mismo, el gobernante, dijo: los pueblos de todo el mundo están con nosotros. Las crónicas de San Francisco. Publicó un resumen del pacto firmado en el primer periódico. Y ese periódico decía así: Mussolini y Gasparri firman un pacto histórico. Sana la herida de muchos años. Esto es admirable. La Biblia profetizó que la herida sería sanada y el periódico lo confirmó con esas mismas palabras. Ahora, hay diferentes posiciones, eso es cierto. Por ejemplo, veamos la primera. Dice que la historia lo demuestra, que esta herida mortal fue suministrada por Francia en 1798, cuando Francia llevó cautivo al Papa IV, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Y un año después murió en Francia el Papa Pío. Tal como la profecía decía, esta herida mortal hizo que terminara la persecución de los 42 meses, que ustedes los pueden encontrar ahí. Los 42 meses es lo mismo que decir 1260 días. Día por año, 1260 días sería 42 meses. ¿Ok? En la Edad Media. Ahora, el ejército de Napoleón entró en Italia y entonces ya podemos ver ahí, 1798, cuando
hace la herida tal y como es. ¿Ok? Entonces dicen que la Revolución Francesa le suministró una herida de muerte al papado. ¿Ok? Ahora, la herida, la segunda posición, fue que aunque no descartamos que en esta época se empezó a cicatrizar la herida, porque algunos piensan que aún no ha cicatrizado, sino que sigue cicatrizándose. La profecía presenta esta sanación que está en el futuro. Cuando la bestia con cuernos de cordero, o sea, la segunda bestia con cuernos de cordero, levante una imagen en honor a la bestia que tuvo la herida de muerte y ahora sí ya sanó. Y esto será, como el Espíritu profecía, cuando los Estados Unidos le devuelva el poder al papado que perdió en el año de 1798 y vuelva a perseguir y matar a los herejes. Este símbolo se va a presentar en Apocalipsis 13, 11 y 14. Leamos ese pequeño párrafo, ¿está bien? Dice la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, o sea, hablaba como Satanás, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Ok? Ahí encontramos la segunda bestia con la herida ya sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Último versículo, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ok, la posición número 3. Aplicando el método historicista sobre la sanación de la herida de muerte, nosotros podríamos llegar a algunas conclusiones de esta herida en específico, de que el Papa comenzó a sanarse, el papado comenzó a sanarse la herida de muerte a la primera bestia, que es el sistema papal, en 1929. Y aún sigue con el transcurso de la historia que se le podría llamar el proceso de cicatrización. Aún sigue sanándose y culminará por sanarse cuando los Estados Unidos le devuelva el poder que perdió en 1798. ¿Acaso no hemos visto muchas veces un ecumenismo en el sistema papal? ¿Han visto ustedes lo que es la encíclica Laudato Si o Fratelli Tutti, lo que ha sacado el Papa? Esas son cosas de sanación, se está cicatrizando eso. Los Estados Unidos ayudará al papado a cicatrizar su herida. Ahora, ¿qué dice espíritu de profecía como tal? Quiero leer esto y que pongamos mucha atención. Después de esto, quiero que hagamos algunas preguntas. Entonces vayamos formulando algunas preguntas para ver si podemos contestar algunas inquietudes que puedan haber por allí. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, ¿cuáles son las iglesias principales primero? Las iglesias principales son aquellas católicas, cristianas inclusive, uniéndose en puntos comunes de doctrina. ¿Qué va a pasar? Influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflación de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Cuando nuestra nación, cuando Estados Unidos, dice ella, abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto del protestantismo dará la mano al papismo. ¿Ok? Es el movimiento dominical que está avanzando en la oscuridad, que muchos no quieren ver. The Review and Herald, 11 de diciembre de 1888, decía que están trabajando a ciegas. Nadie los está viendo. Un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre, independiente. ¿Qué más simboliza a una nación de cordero que democracia si no es los Estados Unidos?
¿Qué simboliza la espada ahora? Hemos visto qué quiere decir la primera bestia, la segunda bestia y el proceso de sanación. Pero ahora, la espada que habla de que va a ser herida con espada de muerte. En la Biblia, una espada puede representarse de dos cosas. La primera, una espada es la Biblia, en Hebreos 4:12. Y la segunda, la espada, es el poder civil. El símbolo dice que esta bestia usaba la espada para matar. No podemos creer que este poder, el papado, usara la Biblia para matar. No. Más bien con la Biblia declaraban sus falsas doctrinas, pues ellos mataban a quienes defendían las verdades de la Biblia, como Martín Lutero, Melanchthon y otros más reformadores en la época oscura. La única opción es que este poder usaba el poder civil para matar al pueblo de Dios. Y así fue muchas veces con Enrique IV de Inglaterra y con otros muchos reyes. Ese significa la espada como tal. Y por último, para finalizar, mis hermanos, pronto la herida se cicatrizará. Estados Unidos atacó el matrimonio, la primera institución divina, aprobando por decreto legislativo matrimonio gay, homosexualismo. Solamente falta atacar la otra institución divina, que es el Santo Sábado. Este último lo hará decretando una ley dominical por la fuerza. No olvidemos eso. La herida se está cicatrizando. Hoy es el día de ser fieles, no mañana. Que Dios te pueda bendecir. ¿Ok? Con esto ahora sí en mente, hay un versículo muy importante, que es el versículo 5, que dice así: también se le dio boca que habla grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Pero ahora en el versículo 8 dice que y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ok. Quiero abrir una mini sección de preguntas antes de ir al último expositor. ¿Habrá alguna pregunta por acá? ¿Algún hermano puede usted abrir el micrófono y decir sin ninguna pena alguna pregunta, algún comentario? ¿Habrá alguno? Ok. ¿Todo está quedando bien claro? Pregunto. ¿Estamos entendiendo qué significa esto? La primera bestia, la segunda bestia, el Apocalipsis. Ok. Aquí nos llegó un mensaje prácticamente que dice: ¿cuál es el fundamento bíblico para el significado del número de la marca de la bestia? Saludos. Muy bien, me parece muy buena pregunta. No sé si por aquí estará Fabiola o alguno de los expositores que quisiera contestar esa pregunta. ¿Cuál es el fundamento bíblico para dar el significado del número de la marca de la bestia? ¿Estará por ahí? Hola, hola. Sí, acá estoy. Bueno, nos basamos, ¿verdad?, en lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, donde dice: aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano y es el 666. Entendiendo un poco más a fondo, ¿verdad?, como se mencionó anteriormente, el número sencillamente lo que representa es un continuo fracaso, ¿verdad? De no lograr llegar a esa perfección como lo representa el número 7, ¿verdad? Entonces, de manera que lo que aquí se está representando con este número, ¿verdad? Es ese fracaso de la bestia de no lograr su propósito. Si nos vamos al comentario bíblico, ¿verdad? Aquí nos menciona o hace alusión
que este 666 es la Trinidad de la imperfección, ¿verdad? Contrario a lo que es el número 7. Ok, muchísimas gracias, Fabiola, por aclararnos ese punto de la marca de la bestia, es 666, prácticamente que es así como lo declara implícitamente estos pasajes. Recordemos que ese símbolo de 666, si lo derivamos, algunas personas lo han sacado así, del nombre del mismo Papa, Pileus, se dice llamar el Cristo en la tierra, el Vicarius. Si hacemos con números romanos va a dar 666. Por ahí he escuchado un pensamiento similar acerca de ello. Ok, si quedó bien la duda, sería un éxito, ¿verdad? Ahora queremos pasar a una sección muy importante que es la última, las blasfemias de la bestia. Mi querido compañero David Colindres, cuéntanos acerca un poco de cuáles son las blasfemias de la bestia. ¿Qué es lo que representa como tal esta bestia y cómo es que hace decir las blasfemias, que me imagino que muy pocos van a reconocer cuáles son las blasfemias? ¿Es así o me equivoco? El tiempo es tuyo. Bendiciones, hermanos, que el Señor Jesús pueda bendecirles. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 nos dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Nuestros amigos ya han explicado cuándo la bestia recibió el poder. En el año 538, cuando se destruye la última tribu arriana. Desde ese momento, la bestia toma su poder. Y la Biblia, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, nos dice que ese periodo es de 42 meses. Ahora, si nosotros multiplicamos 42 por 30, que son los meses, nos da, hermanos, a 1260 días o años. Ahora, nosotros sumamos eso, nos da a 1798. Del 538 más 1260 nos da al año 1798, cuando el general Berthier va a Francia y lleva al Papa Pío VI cautivo. Durante ese periodo de los 1260 años, la bestia habla blasfemias. ¿Cuáles son esas blasfemias que la bestia habla? Ok, vamos a dar. Daniel 7 nos dice que hablará palabras contra el Altísimo. Este poder o esta bestia, en Daniel se le conoce como un cuerno pequeño, en Apocalipsis 13 o es una bestia. Este poder se atribuye la potestad de perdonar pecados y también se hace pasar por Dios. Entonces, tenemos que buscar a alguien que diga: yo puedo perdonar pecados, yo soy Dios. Ahora, vamos a seguir. Miren, quiero que pongamos atención a estas últimas diapositivas. Voy a tratar de ser lo más breve. ¿Yaron? ¿Continuamos? Ahora, ¿qué es una blasfemia? En Juan capítulo 10, versículo 33, los judíos le respondieron los judíos a Jesús, porque querían apedrear. Nosotros no te vamos a apedrear por cualquier cosa, te vamos a apedrear porque tú siendo hombre, porque tú, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, ¿qué es blasfemia? Blasfemia es una persona que se hace pasar por Dios, decir: yo soy Dios. ¿Está claro eso, hermanos? Espero que sí. Ahora, ¿qué más es blasfemia? Vamos a seguir. Yaron, por favor. Ok. En Marcos capítulo 2, versículo 5, también al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:
hijo, tus pecados te son perdonados. Allí estaban sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque habla, y así decían algunos, este habla blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, también querían matar a Jesús porque dice, este dice que puede perdonar pecados. Este está hablando de blasfemia, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces ya vimos que es una blasfemia. Blasfemia, amada familia, es una persona que se hace pasar por Dios, y blasfemia es una persona que dice que puede perdonar pecados. Ahora vamos a ver a través de la historia quién se dio esta autoridad. Miren cómo dice en Dignidad y Deberes de los Sacerdotes, en la página 27, el catolicismo dijo esto. Con respecto al cuerpo místico de Cristo, o sea, todo fiel, el sacerdote tiene el poder de la llave o el poder de libertar pecadores del infierno o hacer que merezcan el paraíso. Miren lo que están diciendo ellos. Nosotros tenemos el poder, nosotros podemos libertar pecadores, e incluso podemos sacarlos del infierno, dicen ellos. Y dicen, y de transformarlos de esclavos de Satanás en hijos de Dios. Mira lo que dicen ellos. Nosotros somos lo que podemos hacer los hijos de Dios. Y hermanos, esta frase, el propio Dios está obligado a someterse al juicio de los sacerdotes. Imagínate. El mismo Dios, el Dios del cielo y la tierra, el creador de todo, tiene que someterse a los sacerdotes, obedecer obligatoriamente lo que el sacerdote dice. Tremendo. Otra, mira esto. Vamos ya. Mira lo que dijo el Papa Leo VIII. Sometemos en esta tierra el lugar de Dios todopoderoso. Oiga, qué tremendo lo que está diciendo ellos. En esta tierra nosotros somos Dios, porque nosotros somos el vicario de Cristo. Eso lo dijeron en junio, el 20 de junio de 1894, donde ellos se dieron la autoridad, la potestad de decir somos Dios. Otra, vamos ya. El Papa no es solamente representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo Jesucristo oculto bajo el velo de la carne. El Papa no es cualquier ser humano. Ese es Dios, ese es Jesús. ¿Te recuerdas que era blasfemia? Blasfemia era una persona que se hacía pasar por Dios. Esto me sorprendió mucho. El 16 de julio del 2013, recuerdo haber visto esta noticia. El Papa Francisco dará perdón especial a través de Twitter para los feligreses, pero los feligreses deberán previamente haber confesado sus pecados, haber sido absueltos por un sacerdote y asistido a misa. Mira cómo se dan la potestad de decir, yo puedo perdonar pecados, pero en esta fecha, el 16 de julio del 2013, dijeron, vamos a perdonar pecados, pero lo vamos a dar a través de Twitter, pero únicamente aquellos que hayan sido absueltos por el sacerdote y tienen que haber asistido a la misa. Eso van a obtener el perdón. Los que hayan cumplido los requisitos citados más arriba también deberán seguir los eventos en vivo por internet para recibir el perdón especial que dará el Papa. Pregunto, ¿era blasfemia? Retrocedamos ya un poquito.
¿Era blasfemia? ¿Es blasfemia eso? Yo creo que sí. Y esta otra fecha, más adelante, en el 2015, para muchas mujeres católicas que vieron en algún momento de sus vidas ante la difícil decisión de interrumpir un embarazo, el anuncio del Papa Francisco de ofrecer un permiso temporal para que los sacerdotes puedan absolver del pecado de aborto. Imagina. El perdón será concedido a las mujeres que abortaron y a los profesionales que participaron en la interrupción de un embarazo y que estén arrepentidos. Yo pregunto, hermanos, este poder que en Daniel 7 se le conoce como el cuerno pequeño o el cuerno de pequeños comienzos, y en Apocalipsis capítulo 13 se le conoce como la bestia. Este es el sistema papal. Y como ya lo he mencionado, en los últimos tiempos también hablará blasfemia, y está hablando blasfemia. Su herida va a ser sana. Y voy a terminar con esto. En la Edad Media, en la era del oscurantismo, la Iglesia Católica, junto con el Estado, persiguieron a tantos cristianos, dentro de ellos niños, jóvenes, adultos, murieron. Y todo, amada familia, porque no, supuestamente, entre comillas, no obedecían las ordenanzas del sistema papal. 150 millones de personas murieron en manos de la Iglesia y el Estado. Queridos hermanos, debemos de orar. Nos estamos acercando a la última crisis final. Y Cristo está vivo. Que Dios te bendiga. Carol, ¿estás ahí? Ok, perfecto. Como se te entrecortaba un poco, entonces no pude asimilar si ya habías terminado o no. Pero sí, mis hermanos, prácticamente si leemos el versículo 7, dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Que eso es lo último que nos ha explicado nuestro buen amigo David Colindres. Bueno, creo que ha sido muy provechoso este tiempo en el cual hemos estado juntos, hemos estado exponiendo la verdad de todos estos temas tan importantes como lo es la primera y la segunda bestia. Hemos visto la conexión de la bestia con Daniel capítulo 7, hemos visto las 7 cabezas, tanto en Apocalipsis como en Daniel también, esa conexión. La hermana White siempre dijo que para entender Apocalipsis deberíamos entender primero Daniel, ¿verdad? Ahora hemos entendido también la herida de la bestia. ¿Cuál es esa herida y cuándo es que va a ser sanada? ¿Qué significa el mar y la arena? Eso nos lo aclaró el primer tema de Fabiola. Muchísimas gracias. Y también las blasfemias de la bestia. ¿Cuáles eran esas blasfemias? ¿Cómo las podemos ver aquí en pantalla? La primera bestia y la segunda bestia. Primera bestia, el sistema papal. Segunda bestia, Estados Unidos. Aún no ha surgido segunda bestia, pero está muy pronto en surgir. Recordemos, ya han caído un ministerio de
de los dos de que puso Dios en la creación, que fue el santo matrimonio, sin duda alguna va a hacer derrocar el segundo ministerio que puso Dios en la creación del mundo, que es el santo sábado. Por eso es que lo guardamos y podemos ver aquí cómo se cumple y cómo se va a cumplir también esta maravillosa profecía Apocalipsis 3. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hemos terminado este conversatorio, podemos abrir una sección de preguntas. Algo que usted, mi hermano, mi hermana, no haya entendido de hacer cierto tema, será posiblemente que usted, pues, nos diga, mire, mis hermanos, no entendí lo que significa que abrió la boca y cuáles blasfemias eran, o por qué la segunda bestia se parece a un cordero, pues sí, usted puede preguntar ese tipo de preguntas, o el tipo de preguntas que usted quiera también, ¿verdad? Siempre y cuando sea Apocalipsis capítulo 13. ¿Habrá alguna pregunta? Se abre la sección de preguntas en este momento. Ok, creo que todo quedó bien claro al parecer. Ninguno tuvo ninguna pregunta. Gloria a Dios. Le damos por ello, ¿verdad? Y vamos a disponer 20 minutos para solo preguntas acerca del tema de la bestia. Pero al parecer ya casi nadie tiene preguntas. Entonces, una oportunidad más. Mis hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que usted tenga por ahí? No le dé pena abrir el micrófono. Estamos aquí para conversar, el conversatorio también. Entonces, ¿habrá alguna pregunta por acá? Hola, sí. Sí, mi Bueno, hermana. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Explíqueme un poquito eso. Okay, ¿Cuándo fue que venció a los santos? Ok, perfecto. Sí, con lo que nosotros conocemos, recordemos que somos una iglesia historicista, la enfatizamos más que todo en el pasado. No sé si alguno quisiera responder a esta pregunta, alguno de mis compañeros, si no la respondo yo. ¿Alguno por acá? Ok, si no, vamos a darle. El versículo 7 está enfatizado más que todo en el periodo de la profecía de los 1260 días. ¿Ok? Entonces, este periodo profético, cuando la primera bestia tiene su poder, su gobierno, dice que se le permitió. ¿Quién le permite? Todas las cosas se permiten, pues, por mano de Dios. Hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes eran estos santos? Eran los santos mártires, los mártires que vivían en aquel entonces. En 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Entonces, ahí podemos ver una pincelada de lo que ha pasado, lo que pasó de aquel entonces. Se le permitió hacer guerra contra los santos, es este dragón, el papado, matando, crucificando, con muchos objetos, algunos de ellos, por ejemplo, la silla de Judas, la pera, el toro, muchos objetos que eran demasiado despreciables. ¿Cómo era que mataban a esos santos mártires? Entonces, a eso se refiere este versículo 7. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Una autoridad civil prácticamente. Recordemos que un rey, para llegar a ser rey, el papa le tenía que coronar rey. Entonces agarraba la espada y decía, y la hacía aquí sobre un hombro y sobre el otro hombro, y el rey se tenía que inclinar ante el papa. Así eran los tiempos de antes. Entonces, por eso es que dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Ok? ¿Quedó clara la respuesta? Sí, Hermana muchas Gloria. gracias. Dios le bendiga. Amén.
Muchas gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta, algún comentario que usted quiera dar? También se puede. Sí, nos comenta el hermano Edgar por aquí, que es el pastor también nos comenta 1260 años. Tiempo sin la mitad de un tiempo, 42 meses, es lo mismo. El año 538, antes de 538 después de Cristo a 1789 después de Cristo. Que Edgar Rodolfo Muñoz nos comenta la Inquisición católica, que prácticamente fue esa época. Cuando terminó esta Inquisición, fue cuando el libro de Daniel queda desellado y comienza el tiempo del fin, comienzan los predicadores a predicar de la segunda advenimiento. Muy bien, excelente. ¿Habrá otra pregunta? ¿Una inquietud? Estamos dando un poco más de tiempo para alguna pregunta, algo que usted no haya entendido. El matrimonio fue también pisoteado en Costa Rica. Es parte de la profecía. Saludos. Así es, mi querido Will. En Costa Rica también, y yo no diría solo en Costa Rica, sino también en muchas partes del mundo. Es que está pasando esto. El matrimonio está siendo pisoteado. Yo no sé ustedes, pero yo voy ahora en San José y paso por ahí de las 8 de la noche, 7 de la noche, 9 de la noche, y veo cada persona que está cambiando su origen natural, su tendencia natural. Y esto es a lo que se llama homosexualismo, mujeres que se hacen lesbianas, que cambian su estado natural y estado prácticamente como Dios los había creado. El matrimonio, lastimosamente, sí ha pasado así en nuestra sociedad. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Con todo el gusto, con mucho gusto, lo podemos... Hermano, una preguntita, no sé si es que Sí. yo me tuve que retirar un momento por un chiquito ahí y no oí cuando explicaron esto. Apocalipsis 13:10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Eso no lo entiendo. Ok, perfecto. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Algún compañero mío que quisiera responder esta pregunta? Muchachos. Colindres, Fabiola, podría ser también. Ok. Bueno, al parecer que se salieron o algo así. Bueno, mi hermana, el versículo 10 está enfatizado después en el contexto literal que nosotros podemos ver en el capítulo 13. Leamos más bien desde el versículo 8. Y la adoraron, ¿quiénes? Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, están hablando prácticamente ¿de quién? Están hablando de la segunda bestia ya. Y esta segunda bestia, como se está hablando del contexto literario, nos va a abarcar también el versículo 8 y más adelante el 9 y el 10. Dice el 9. Si alguno tiene oído, ahora sí, oiga. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es esto, el problema de la adoración, en el versículo 8. Entonces, en el versículo 10, ahora nos va a aclarar algo muy importante. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esto se refleja más que todo en el contexto de la primera bestia, como hemos estado hablando. Porque en el versículo 11 ahora comienza a hablar de la segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Entonces, este versículo 10 aplica precisamente no para el futuro,
sino para el pasado. Si algunos llevan cautividad, van cautividad. ¿Qué es? La pregunta sería, ¿qué es llevar en cautividad? Y es algo inquietante, porque ¿qué significa la cautividad? ¿Cautividad significa ser esclavo? Más o menos, ¿verdad? ¿No suena? Cautividad significa estar como encadenado a algo. Si alguno lleva cautividad, ¿Está libertad? va en cautividad. Exactamente. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ok. Dice la palabra de Dios que la Biblia es como una espada que penetra, que tiene dos filos. Ahora, si nosotros decimos que el que mata a espada debe ser muerto, eso quiere decir que los santos mártires, entregando su vida, también la van a ganar para Cristo Jesús. Y es así que la paciencia y la fe de los santos desarrollan la paciencia por medio de las tribulaciones y la fe, pues, de los santos. Una fe operante y no una fe indolente. ¿Ok? ¿Ha quedado clara esta sección, hermano? Bueno, yo lo entendí diferente. Entendí Ajá. que si esta gente va a matar a espada y va a hacer todo eso, al final ellos también les va a pasar lo mismo por haberle hecho eso al pueblo de Dios. Sí. Ya, permíteme. Hola, Colindres. El tiempo es tuyo, La Biblia dice, versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada morirá. Yo pregunto, ¿con qué perseguía la iglesia? La iglesia, con la espada civil. ¿Con qué daba? No, la iglesia no mataba con la Biblia. Es cierto, la Biblia es como una espada. Pero la espada que utilizó la iglesia en la Edad Media fue la espada civil para matar, para perseguir, para apresar al pueblo de Dios, donde murieron muchos cristianos. Ahora, en 1798, esa misma espada, el poder civil se le vuelve a este sistema. Entonces se le vuelve, o sea, a él mismo, ellos mismos fueron apresados, o sea, el Papa fue apresado, la espada vino sobre él nuevamente, así como él persiguió, ¿verdad? Eso es lo que el texto está diciendo. Ok, sí, perfecto. Muchísimas gracias por esa respuesta, Yarot, amigo Colindres. ¿Sí? ¿Un otro? igual también aquí, ¿verdad? Se nos motiva a que continuemos siendo fieles, ¿verdad? Que los sufrimientos y las persecuciones que enfrentaremos no van a tener la última palabra, ¿verdad? Que hay que recordar que a pesar de todo ese sufrimiento, de toda esa persecución, va a venir una recompensa para los santos, ¿verdad? Una recompensa divina y un juicio que va a ser el castigo final de los malos, ¿verdad? Entonces, se nos insta a perseverar y a continuar confiando. Así es, exactamente, Fabi, como lo dices. Es un llamado también prácticamente. Hemos estudiado la Biblia, mis hermanos, y es de sumo provecho siempre estudiar la Biblia. Siempre nos hemos caracterizado por el pueblo que estudia las Santas Escrituras. No dejemos esa costumbre, que aparentemente la hemos estado olvidando también. ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguno de los hermanos, hermanas? Ok. Si no, yo creo que ahora sí. Damos por concluido este conversatorio. Recordemos que esta profecía no es para atemorizar. No, no, no. Esa profecía no es
para que usted se sensibilice y diga, "Oh, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a meter? El Papa y Estados Unidos cuando pase eso, tengo miedo". No, no, no. Esta profecía no es para escandalizar, por decirlo así. Esta profecía prácticamente es para tener la certeza de que a pesar de que pasen cosas malas, Dios siempre va a estar al timón del barco de nuestras vidas. Dios siempre va a estar allí dando la última palabra de todas las eventualidades. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, si te sientes triste, si te sientes mal, si te preocupa el futuro, si debes de hacer algo que no has estado haciendo, yo te invito a que te acerques a Cristo Jesús. Él es el remedio para tu vida. Él es el centro de tu vida. Puede haber una bestia muy grande, pero no hay bestia tan grande que no pueda vencer Cristo Jesús, que a lo último, después del milenio, será vencida en su totalidad, que es el diablo, que esa es el dragón, nuestra bestia. Entonces, bueno, aquí ha caído un chat. Dice este mensaje, bendiciones y que sí, por supuesto, es necesario todavía aprender y comprender las profecías de los últimos tiempos. No hemos abarcado todo. Le damos muchas gracias al hermano también, Yair, por estar con nosotros y a cada uno de los que nos acompañaron al transcurrir todo este largo camino de 2 horas. Agradecemos a Franklin también, que está por ahí. Dios es bueno. A David Cedeño, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Sonia, Mireya. Recuerden que si alguna otra duda o algo así, me pueden escribir a mí, le pueden escribir a cualquier otro de mis compañeros, al pastor Donald también. Y que Dios les pueda bendecir en esta tarde, que ya ahorita va viniendo a ser primer día de la semana, domingo. ¿Ok? No sé si estará el pastor Donald. Pastor, ¿puede orar con nosotros? Sí, señor. Excelente. Claro. Pastor. Vamos a orar. Padre amoroso, gracias infinitas que nos has permitido repasar tu palabra. Señor, gracias porque has dejado escrito las cosas antes de que sucedan para que cuando suceden nos demos cuenta que tu palabra es fiel y verdadera. Cúbrenos y bendícenos. Y nuevamente, Dios, te ponemos a tus hijos que están terminando sus carreras en teología para que los uses conforme a tu bondad. Guíanos siempre, cúbrenos y tu presencia permanece con nosotros en este nuevo día y llénanos de ti. Cúbrenos y guárdanos en Jesús. Amén. 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 Dios les pueda bendecir. Amén. Amén. Buenas noches. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones, chicos. Bendiciones, pastor. No sé si alguno de mis compañeros quisiera dar una palabra de despedida también.